Esta semana y de estos meses, diría un hecho clave por lo significativo, es esta tensión entre Colombia y Venezuela. Esta vez no es que anden bordeando un conflicto armado como en su momento, por ejemplo, cuando siendo presidente Álvaro Uribe hizo capturar a Rodrigo Granda, un dirigente de la FARC, dentro del territorio venezolano, y Hugo Chávez casi que movilizó su ejército en enojo por eso, o luego cuando directamente Chávez movilizó 11 batallones en respuesta al ataque que había realizado Colombia dentro del territorio ecuatoriano, en el que había matado a muchos guerrilleros de la FARC que allí tenían un cuartel, entre ellos a Raúl Reyes, que era uno de los máximos comandantes de la FARC. Ahora, no es que flote el fantasma de la guerra en la frontera entre Venezuela y Colombia, pero sí son imágenes desgarradoras, ¿no? Ver gente obligada a cruzar el río Táchira, que es un río bajito, con piedras, llevando las heladeras en las espaldas, llevando las camas, los colchones, gente pobre, ¿no? A la que ni siquiera se le puso un camión, un jeep. O sea, el ejército venezolano podría haber puesto transporte para ayudar a esa gente pobre colombiana a la que están deportando en masa a trasladar sus poquísimas pertenencias. Pienso en las imágenes de los albaneses cuando eran expulsados de Kosovo y cruzaban la frontera hacia Montenegro y hacia Albania, echados por Slobodan Milosevic. Por lo menos tenían tractores porque eran campesinos y en esos tractores llevaban sus poquitas cosas. Los colombianos no solo no tienen vehículos propios, sino que además el ejército que los echa, el de Venezuela, no los provee de eso tan elemental, o sea, humanamente elemental, ayudar a alguien a trasladar a su familia y a sus pocas pertenencias. A las casas las marcan, ¿no? Eso evoca el nazismo, evoca el Juden que escribían frente a los negocios de los judíos antes de las Kristallnacht, ¿no? Cuando salieron a romper los cristales en la noche de los cristales rotos de todos los negocios de judíos en las ciudades alemanas, las casas marcadas, y después vienen las topadoras y las derriban, como hace el ejército israelí con las casas de quienes cometieron atentados terroristas contra Israel. Verdaderamente son imágenes que ameritaban otra respuesta de la región. Colombia no confía en la UNASUR como espacio donde debatir este tema, llevó el tema a la OEA, pero acaba de perder la votación. Entre otros, Argentina votó en contra de Colombia, y ahí uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no involucrarse en ese tema para verificar si hay gente pobre que está viviendo una tragedia humanitaria? Si puede ser una tragedia humanitaria, ¿por qué partir de que tiene razón Nicolás Maduro y que son contrabandistas o que son paramilitares o que favorecen el contrabando o el paramilitarismo, dar por hecho eso y permitir que se deporte masivamente mujeres, niños, ancianos, gente pobre a la cual le marcan primero y le demuelen la casa después? Realmente triste la votación en la OEA. Triste ver que las quejas vienen de Estados Unidos y de Europa y que hay un silencio latinoamericano, casi que se vuelve un silencio cómplice. Ahora el tema va a la UNASUR, pero si no prosperó en la OEA, porque hubo una complicidad de la región, yo no digo para darle la razón a Venezuela, pero sí por lo menos para asomarse, para verificar que no se está maltratando gente, que no se están violando derechos humanos, ¿no? Yo creo que ese es el tema en Latinoamérica. Y para cerrar una cosita a usted, Jorge, que es un hombre de libros, un hombre que edita, bueno, acaba de publicar Frederick Forsyth el libro con su autobiografía, en la cual reconoce, como en su momento Graham Greene, que también él fue agente del MI6, la inteligencia militar exterior británica, ¿no? Frederick Forsyth escribió libros muy relacionados a la Guerra Fría, ¿no? Los perros de la guerra, El día del chacal, El expediente Odessa, ¿no? Ese gran escritor que le tocó estar en conflictos claves como periodista, ¿no? La guerra de Biafra, por ejemplo,
o Rhodesia, actualmente llamada Zimbabue, o Alemania Oriental. Bueno, en este libro cuenta las misiones, ¿no? Y reconoce que además de un gran escritor y un gran periodista, fue una espía para su país, ¿no? El MI6, digamos, el servicio de inteligencia inglés está considerado en la élite de los servicios de inteligencia del mundo, básicamente porque se les atribuye a los servicios de inteligencia ingleses haber descubierto los códigos con los que el nazismo realizaba sus maniobras durante la Segunda Guerra Mundial, y le atribuyen a ese descubrimiento a un científico célebre. Pero te quiero decir, le atribuyen a ese descubrimiento el haber ganado la guerra, finalmente. El código, ¿cómo se llamaba? No me puedo acordar ahora. Es un nombre concreto y contundente, y un gran matemático inglés al que después le hicieron padecer la de Caín por otras cosas, ¿no? A veces son justos, son injustos, porque era homosexual, son injustos los países con sus mejores, héroes, ¿no? Y ese es uno de los casos. Bueno, pero lo interesante de ese capítulo, yo también estoy tratando de recordar cómo se llamaba la operación. Lo interesante de ese caso es que lo resolvieron vía el pensamiento lateral. En vez de imaginar el conflicto como un conflicto básico de inteligencia, en vez de reclutar agentes secretos y todo, reclutaron matemáticos. Y el matemático que reclutaron fue a reclutar gente que hacía crucigramas. O sea, buscó a los capaces de resolver el código, un código de guerra, entre las personas que hacían crucigramas en Inglaterra. Y bueno, eso distingue un buen servicio de inteligencia, ¿no? Y a veces las cosas se resuelven de ese modo. Mendeleev no lograba resolver el ordenamiento de su célebre tabla periódica, y lo resolvió en un sueño. Nos parece borgiana esa historia, ¿no? Claudio, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Alejandra. Hay algunos